Hola amigos, bueno, hoy es... ¿Qué? Estamos a 13 de junio 2023. Como docentes, nosotros estamos llamados a la reflexión, a hacer academia, a construir antes que criticar y censurar a los demás. Porque solo el que se mete en los zapatos de un juicio oral sabe de qué está hablando. Yo lo he vivido. Para nadie es desconocido de los que han ido a juicio oral presencial, sobre todo, no virtual, presencial, que esa es una tarea titánica, muy responsable y seria. ¿Por qué lo digo? Pues vamos al caso de Johnny Leal, lo que pasó ya aquí revisando detenidamente. Solamente el primer testigo voy a hablar, y esto va para abogados. Si la comunidad, alguien llega a ver este video, pues bueno, bienvenido sea, pero esto está dirigido más para los abogados penalistas, los muchachos que están saliendo de las universidades, los que quieren aprender, los colegas, los que tienen algo de experiencia. Es decir, la academia es la que está llamada pues a escuchar esto. Síganme entonces en estos breves minuticos. Solamente me voy a referir es a lo que sucedió con el primer testigo. Dejo en stand-by el segundo, el del perito, el patólogo, de lo que pasó pues en el tema de interrogatorio contra interrogatorio, ¿no? Porque el tema es ese, el contrainterrogatorio, el cruzado. El artículo 391 dice y marca la regla. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia. Se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se formularán preguntas sugestivas ni se insinuarán el sentido de las respuestas. Ese fue el primer capítulo que tuvo la responsabilidad del fiscal al interrogar a la investigadora, a la señora Olga. En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Luego, entonces, la primera objeción que le hacen a usted cuando pregunta en el contrainterrogatorio un asunto que no fue tratado por quien llevó ese testigo, lo ofreció, le van a objetar. Y eso lo vimos allí. Quien hubiera intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. Entonces, luego de que la defensa hace el contrainterrogatorio, le dan la palabra al fiscal para que haga redirecto, que eso fue lo que sucedió aquí en este caso, y que pues precisamente el fiscal dice, pero que no puedo preguntar nada en redirecto porque casi el 90% de las preguntas objetadas hubo lugar. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo. Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. Esas son las reglas del juego. Básicamente, entonces, son dos en contienda, el fiscal y la defensa. Pero podrá al final de esto, como vieron ustedes, hacer preguntas complementarias, bien sea el procurador o la juez
o el juez, porque a eso hace referencia el artículo 397 de la ley 906. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio para conseguir que el testigo responda a la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Yo aquí de entrada lo digo, el procurador hizo cualquier clase de preguntas, o sea, una cantidad de preguntas complementarias que, miren, no es porque lo critique, pero realmente no debería hacer eso. Esto es una forma excepcional, porque quien debe agotar todo el interrogatorio realmente es el fiscal. Si un ministerio público o el juez hacen no preguntas complementarias de manera excepcional, sino que observamos que son preguntas más complementarias del trabajo que le corresponde al fiscal, eso desequilibra la balanza. Eso se observó, yo lo observé ahí en el primer testigo que llevó la fiscalía. La fiscalía objetó por no decir el 100%, pero el 99% de preguntas de la defensa. ¿Y qué pasó con el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público, tengo aquí, yo le conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yo creo que no va a seguir más, pero sí se cuentan mal 50 preguntas. ¿Será que eso es complementario? Por favor. ¿Será que esas son preguntas que se deben de hacer de manera excepcional? ¿O es que ese no es un trabajo que en realidad le corresponde al fiscal? Entonces se desequilibra la balanza, ¿no? ¿Cuál principio de igualdad de armas entonces frente a la defensa? Con todo respeto lo digo, con todo el respeto del mundo lo digo. Y la juez hizo tres preguntas hizo, exactamente, sobre el tema esencialmente si había manipulado el celular. Yo creo que la investigadora, pues, y fue clara que eso, obviamente no hubo ninguna manipulación en relación con un tema de las claves que le han dicho o alguna de las presentes allí sobre unas claves del celular, y que entonces si hubo o no manipulación cuando entraron a la escena de los hechos. Se lo aclaró la investigadora. Bueno, más puntual fue la juez. Pero pasemos entonces en la materia. Mire, para recomendación, tengo 3 libros allí que aparecen. Las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Carlos Eduardo Romero Cantor, un librito muy importante. El contrainterrogatorio como arma fundamental en el juzgamiento, del Óscar Peña González, peruano. Y un librito que no puede faltar en la biblioteca de Lee Bailey, Cómo se ganan los juicios, americano. Ahí le quedan las editoriales, pueden conseguirlos a manera de consulta, y para complementar pueden tener también este libro, La Estrategia de Oratoria Práctica para Abogados, Julio García Ramírez. En fin, bueno, es que escuché muchas objeciones del fiscal a la defensa, preguntas argumentativas. Mire, es que realmente el ejercicio del contrainterrogatorio es un dolor de cabeza para todos. Es que mire, eso no es nuevo. Para nosotros que estamos en este sistema, hay apenas
eso no va sino de la ley 906 de 2004. El año entrante justa 20 años, pero eso es recién novedoso. Y más con el problema de pandemia que tuvimos, donde se dejó de ir a las audiencias presenciales, que ahora por fortuna la Corte Constitucional dijo que volviéramos. Pues ahí vamos a ver, porque yo lo he dicho, solamente las experiencias repetidas le pueden a uno dar las habilidades. Es que este tema es complejo. Los americanos nos llevan muchos años luz en esto. En Europa igual, sistemas acusatorios. Nosotros pues para entrar aquí ahora en la moda, se modificó pues con el artículo 250 constitucional y se dio entrada entonces al sistema penal de tendencia acusatoria. Pero mire, preguntas argumentativas. Es que allí sí le dieron duro a la defensa. Ella en un momento se sintió, dice que sin garantías, pero no, la verdad es que las garantías las ha tenido. La jueza ha sido imparcial. Y el fiscal hace su trabajo, así de sencillo. El fiscal hace su trabajo y es un fiscal calificado. Hay que reconocerlo y decirlo también. Porque al César, lo del César, hay que dar así, reconocerlo. Esas preguntas argumentativas se refieren esencialmente a discutir con un testigo, sugiriéndole la falsedad. O por parte del testigo lo que pretende o desea es que con la respuesta extraer su propia información. Entonces allí le dieron palo a preguntas argumentativas, preguntas compuestas, preguntas confusas, preguntas especulativas. Bueno, esa tal vez no, pero sí hubo demasiadas preguntas de carácter argumentativo. Y entonces, pues la defensa se vio pues realmente limitado. Y es que eso que le objeten a usted en juicio oral y con su primer testigo de 59 que le han decretado a la fiscalía, pues realmente uno dice que pues debe irse bien preparado para la próxima, porque como lo voy a ver en otro audio, el testigo, el doctor, el patólogo, el doctor Calle, Francisco Calle Rúa, pues con él la defensa sacó unos temas importantes, por lo menos al final. Mire, una pregunta tan esencialmente clave sobre el tema de, porque el artículo 417, numeral sexto del Código de Procedimiento Penal, sobre qué técnicas fueron las que se utilizaron en los exámenes o verificaciones de orientación, probabilidad o de certeza. Porque cuando ya dijo ese comité de peritos que como se adicionó pues la necropsia médico-legal de Mauricio, entonces pues se establece como causa probable homicidio violento. Se empezó a descartar el tema del suicidio y se dieron allí unas explicaciones científicas y también con temas de literatura, experiencia profesional del patólogo para decir que pues no era muy probable. Entonces cuando la pregunta del millón, al cerrar la defensa, le dice al perito que si era más probable, entonces él le contesta que es más probable el homicidio violento. Entonces eso cierra un espacio allí que como que no deja muy clara la cosa, porque o nos referimos entonces a exámenes de orientación, probabilidad o certeza. Como quien dice, entonces todavía quedó ahí medio que asoma la verdad, pero no está tan claro.
Entonces, ¿qué vendrá más adelante? Pues van a ver ustedes, vamos a ver el desarrollo de ese juicio oral poco a poco, paso a paso. Ahorita tengo aquí, pues ya yo revisé hoy el video, la última parte con el interrogatorio del perito, y entonces son 6 testigos los que van a ir allí ahora, entre esos el grafólogo Armando Rodríguez, la experta en toxicología, la doctora Daisy Pérez González, unos testigos, Andrea, Diana y 2 investigadores. Bueno, vamos a ver qué lleva el fiscal. Hay que mirar entonces la ruta, la preparatoria del decreto de pruebas, a ver qué es lo que van a llevar ellos para la próxima sesión, que está para los días 22 y 23 de este mes, 9 de la mañana. Infaltable cita para esa continuación del juicio oral. Entonces, claro, allí recapitulando entonces el tema sobre preguntas argumentativas, preguntas compuestas, preguntas confusas, preguntas especulativas, a veces es difícil, mire, es difícil el tema del contrainterrogatorio o el cross-examination, el cruzado, no es fácil. Porque una pregunta directa, como las hizo el fiscal, diga cómo, cuándo y dónde, va construyendo allí, y diríamos nosotros que ese tipo de preguntas no resultan ser muy complejos a la hora de la verdad si se tiene bien estudiado el caso. Y poco a poco entonces sí fue incorporando y autenticando algunas evidencias, porque resulta de que yo tengo aquí, dentro de lo que la juez decretó ya para el fiscal, hablamos de la carta como evidencia número 1, el acta de Mauricio más el álbum fotográfico y el bosquejo. 3, el acta de Marlene más el álbum más el bosquejo. 4, el pagaré. 5, la necropsia médico legal de Mauricio. Y 6, el oficio ampliación del 24 de noviembre del 21 de los 4 peritos que firmaron. Hasta allí, esas son las evidencias o pruebas decretadas a la fiscalía. Y entonces en las preguntas que va haciendo el fiscal, pues va incorporando, va autenticando todo con ese tema de sentar las bases probatorias. Es que allí fue donde vi un gran problema para la defensa. Sin embargo, la juez, en ese contrainterrogatorio, cuando el fiscal insistía, le seguía insistiendo que sentara las bases probatorias, pero resulta de que ya la testigo ya había autenticado el mismo fiscal. ¿Para qué repetir sentar las bases probatorias? Claro, es que uno no puede tampoco, como hizo la defensa, pues salirle allí al paso de que le présteme tal elemento material de prueba número 9 cuando ni siquiera se había preguntado al testigo si recordaba o no recordaba, como para refrescar memoria. Es que el tema es importantísimo, que una cosa es para refrescar memoria y otra cosa es para impugnar la credibilidad. Y en ambos hay que sentar las bases para cada uno. El fiscal sentó las bases para incorporar todo el tema de las 6 evidencias que ya vimos que las decretó la juez. Entonces, ¿para qué se iba a volver a repetir si decirle a la defensa que es otra vez sentar las bases para que el testigo dijera en dónde había dejado ese informe, dónde lo rindió, que otra vez entonces si lo tiene presente lo reconozca, qué es lo que tiene allí en sus manos? No, eso es repetitivo y eso es farragoso, obviamente, para la evacuación de un juicio oral, y así lo hizo ver la juez muy bien. Entonces, sencillamente era ponerle de presente el elemento material o el acta, digámoslo, donde estaba consignado eso. Y hubo, pues, hombre, es que se enredó mucho la defensa, y yo creo que esto tendrá que repasarlo para sus próximos contrainterrogatorios. Claro, porque es que, miren ustedes el interrogatorio del Ministerio Público.
Y entonces, casi que si lo que le dicen a uno como defensores es que no haga preguntas si no sabe la respuesta. Que haga preguntas cerradas, porque en el interrogatorio no son preguntas ni de diga cómo y cuándo, no, sino preguntas cerradas. Y de esa manera diríamos nosotros que el Ministerio Público hizo varias de carácter cerradas. Mire lo que yo aquí tengo, miremos así muy rápidamente. Ministerio Público. Pregunta, llegó a la escena porque fue llamada por un operador. ¿Es correcto? Esa es una pregunta cerrada. Ya le estaba poniendo en la boca al testigo para que diga que, pues, que llegó porque lo había llamado un operador. ¿Es cierto? ¿Es correcto? ¿Sí o no? Ella dice que sí. Llegó una patrulla como primer respondiente. ¿Es correcto? Sí. Entonces, mire, es que hay que pues tener en cuenta que si la defensa va a contrainterrogar, ¿qué es lo que quiere con ese interrogatorio? ¿Qué le va a sacar al testigo? Porque el artículo que trata sobre los interrogatorios, pues están diciéndonos, por lo menos, para qué se va a examinar. ¿Cuál es la finalidad del contrainterrogatorio 393? Es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Y para eso se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista o declaración jurada durante la investigación o en el propio juicio oral. Por eso es que cuando ya le responde al fiscal ese testigo, usted debe tener una memoria fotográfica de qué fue lo que contestó, para no equivocarse en las preguntas, porque si usted le hace una pregunta de contrainterrogatorio, le puede salir especulativa, porque suponen hechos no ocurridos en la realidad. O también pueden ser preguntas impertinentes. ¿Por qué? Porque eso no fue interrogado por el fiscal. Eso no fue, y no fue contestado por el testigo, en este caso. Entonces, lo objetan ahí mismo, eso no fue parte del interrogatorio directo. Cuando le hizo la pregunta en relación, por ejemplo, le dice la defensa a la investigadora, que no es perito, y así lo dejó constancia en varias ocasiones el fiscal, diciendo que él lo había acreditado como un investigador, no un perito. Y entonces hubo fallas en el tema de preguntas de opinión, preguntas que no eran de opinión, sino o que tienen que hacerse al perito. Ese sí es calificado para que responda algo que usted quiere obtener. Entonces, hay que estar muy claros en eso, porque si no le van a estar objetando y lo desestabilizan completamente, lo hacen perder el sentido de lo que usted quiere obtener con ese testimonio. Les decía que sí, precisamente la defensa en ese tema del preguntarle a la investigadora, porque ella dice que ¿qué fue lo que le llamó la atención? Usted llegó al lugar de los hechos y usted dice que hizo lo primero que hace es evaluar el entorno. Y entonces, que le llamó la atención el comportamiento de Johnny el Leal, porque lo encontró frío, frente a en su experiencia de tantos levantamientos que ha hecho o de tantas inspecciones al lugar de los hechos, encuentra que en escenas dantescas, Dante Alighieri me refiero, pues, dantescas, pues obviamente que encuentra uno gente, los familiares muy afectados, extremadamente afectados. Entonces, que le encontró frío. Bueno, un tema
interesante que incluso hasta la juez le permitió que le contestara esa parte, ya sin tener en cuenta tantas objeciones que le ha hecho el fiscal sobre el tema de acreditación y que es que lo acreditó fue como investigador, no como perito. Casi que está apuntándole al tema de los hechos e indicadores, o sea, de unos hechos conocidos a uno desconocido. Un tema de comportamiento que lo he visto en algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que tienen mucha importancia también frente, pues obviamente, a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero entonces le pregunta que si había otra persona, que tengo entendido que hay otra persona, que había otra persona. Por supuesto, me da objeción inmediata a esa pregunta. ¿De dónde saca eso de que tengo entendido? Pues eso no lo había dicho a la pregunta que le hizo la fiscalía, y tenía pues toda la razón el fiscal en objetar, porque eso no había sido parte del interrogatorio. Ya después el Ministerio Público fue quien hizo esa pregunta de a quiénes habían encontrado allá. Entonces habla de los policiales, de los primeros respondientes, de los policiales investigadores de la Calera, habló también de la misma, la testigo habló de unas empleadas de Mauricio y otra señora allí, bueno, en fin, que estaban en el interior o por fuera, no, estaban afuera. ¿Quiénes estaban adentro? No, estaba Jonier y estaba el chofer, el conductor. Entonces ya ese testimonio habilitaba, miren ustedes que sí habilitaba. Si lo hubiera hecho en el interrogatorio directo, el fiscal habilitaba para ese tipo de preguntas. Entonces, ¿por a dónde era que quería llevar la defensa ese contrainterrogatorio? Claro, se vio muy flojo, se vio ambiguo, queriendo de pronto extraer algo muy importante, que era el tema de ese elemento material de prueba número 9, demarcado como el número 9. ¿Cuál era el número 9? Esa cacha hallada debajo del cuerpo de Mauricio en el colchón. Al levantar a Mauricio para ubicarlo en un elemento que se utiliza, pues una bolsa para lo propio para enviar a medicina legal, al levantar estaba la cacha, y entonces le llamó la atención eso la investigadora, porque esta cacha no tenía una hoja, o sea, era una cacha de cuchillo pero sin la hoja, no apareció por ningún lado dentro de la escena del delito, que ya después el patólogo sí mencionó una hoja al interior del cuerpo, y esa pues obviamente que guarda relación con esta cacha que se había encontrado en la escena del delito en la cama junto a los cuerpos de los dos occisos, debajo del colchón de donde estaba acostado Mauricio, postrado Mauricio. Entonces, que esa cacha era de madera o sintética, que color negro o marrón, un tema que se trabó allí por parte de la defensa, tratando de obtener más claridad. Sin embargo, llegó el Ministerio Público y él sí hizo la pregunta y en forma abierta, y entonces fue paso a paso allí, dentro de todas las preguntas complementarias, y entonces para resaltar que lo relevante era esa cacha, para determinar pues que no había sido encontrada la hoja en la escena del delito. Entonces, la testigo fue también aportando otras cosas allí, pero ya la defensa había agotado su ciclo del contrainterrogatorio y por allá se cansó, y entonces dijo: no más voy con preguntas por tantas objeciones que le hacía puntualmente el fiscal. Pues claro, ya no le quedaba
más oportunidad porque no podía, el fiscal no hizo redirecto y no, ella no podría hacer entonces el recontra. Entonces fue el Ministerio Público con esa cantidad de preguntas que hizo y las que complementariamente realizó pues la fiscal. Bueno, yo puntualmente dejo hasta aquí nomás. Vamos poco a poco, si es del caso, pues al revisar ahora el tema del patólogo con ese contrainterrogatorio, miremos a ver, creo que ya pues lo enderezó un poco la defensa, el fiscal muy puntual también, situaciones que quizá pues tengo que comentar acá en relación con ese testimonio del patólogo, que es muy importante también para que aflore la verdad en este juicio oral que se lleva contra Johnny Leal. Bueno, muy bien. Ok, entonces les recomiendo esta literatura para este tema.